Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué alegría poder estar nuevamente juntos en este lugar, compartiendo la palabra del Señor. Hoy día es el turno de los padres. La semana pasada fue el turno de los hijos. Hoy día es el turno de los padres. Bueno, y para nosotros es un tremendo regalo poder escuchar a Dios. Es un regalo incomparable que cada uno de nosotros tiene de poder estar en un lugar tranquilo como este, escuchando a Dios hablar a nuestras vidas por medio de la palabra del Señor y por medio de la Escritura. Todas las semanas tenemos este tiempo que se lo dedicamos, donde explicamos la palabra del Señor y la aplicamos en nuestros contextos. Pero antes de continuar, vamos a pedirle la dirección, ¿ya? Y la ayuda al Espíritu Santo para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Así que los voy a invitar a que podamos orar al Señor. Por favor, cerremos nuestros ojos. Nos acercamos, Padre, en esta mañana de domingo a tu presencia y lo hacemos a través de la justa vida de Jesús, no de la nuestra, reconociendo que no tenemos nada que ofrecerte, sino solamente a Cristo. Y en este día te pedimos una vez más que nos muestres tu voluntad en tu palabra. Y pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar y guiar, Señor, en nuestros corazones, pueda obrar poderosamente en ellos, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, eche raíces fuertes allá adentro, Señor. Que sea el Espíritu Santo que Él someta nuestras opiniones y someta nuestra sabiduría a la tuya en esta misión de criar. Oramos pidiéndote fe en Cristo para que al criar a nuestros hijos pequeños y adultos, Señor, o aconsejar a nuestros hijos adultos, podamos depender de la sabiduría de Cristo en esta misión. Que seamos padres y madres que escuchamos tu voz como la voz principal en la crianza. Y pedimos que Cristo mate, Señor, y mortifique en nosotros toda idea de crianza que no te honre. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador personal y el Señor de nuestras vidas. Y lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Y la iglesia al Lomas dice, amén, que significa que así sea. Bueno, contarles que seguimos recorriendo juntos el Nuevo Testamento. Específicamente estamos ya finalizando el libro de Efesios, esta carta de Pablo a los Efesios. Estamos entonces en el capítulo 6 y quiero animarte a que puedas traer tu Biblia física y en lo posible que puedas traer quizás un bloc de notas para ir anotando aquellas cosas que son importantes para tu vida. Estamos ya en el último capítulo 6, verso 4, el turno de los papás y las mamás. Así que vamos a hablar de esto, de las relaciones entre los padres y los hijos. Y vamos a estar reflexionando en lo que ocurre ahí, en la intimidad de la casa, en la intimidad del hogar. Vamos a abrir, ¿no es cierto?, las ventanas y las puertas de la casa y vamos a meditar en lo que ocurre ahí. Veremos lo que significa ser un papá y una madre que tienen a Cristo. Así que esta charla, o mejor dicho, esta exposición, no es una exposición de crianza común y corriente. Claro que no. Vamos a ver cómo nuestra paternidad con Cristo cambia nuestra forma de relacionarnos con nuestros hijos, ya sean pequeños o con nuestros hijos adultos. Y nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros, aunque crea que lo ha hecho bien hasta este momento, vamos a recordar que necesitamos de la gracia de Dios cada día para llevar a cabo esta hermosa, pero al mismo tiempo esta pesada tarea de ser papás. Ahora bien, si tú has llegado acá a nuestra congregación, a esta plantación, que ya va cursando a los 3 años, si tú estás acá por primera vez, te darás cuenta que en algún momento de la explicación del mensaje, tú vas a ser acorralado.
vas a quedar entre la espada y la pared. Vas a darte cuenta de tu necesidad de arrepentimiento como parte de tu tarea como padre. Pero al mismo tiempo vamos a ver en Jesús y en el Evangelio nuestra única esperanza para esta misión. Cómo Jesús es nuestro necesario y suficiente Salvador en esta tarea de ser papá y mamá. O si algún día tú quieres serlo. Pero si tú eres un hijo, hay algo en la inversión, ¿no es cierto? Si tú eres un hijo pequeño, adolescente, joven adulto, te vas a dar cuenta que tus papás, mi señora me retó, me dijo, no digas viejos. Pero yo le digo a mis papás, mi viejo, mi vieja, mi viejita linda. Y te vas a dar cuenta que nuestros necesitan urgentemente a Cristo para relacionarse humildemente contigo. Y tú te darás cuenta que todo lo que tus padres necesitan para tener una buena crianza contigo, aunque seas un hombre adulto, donde Él te aconseja, ¿no es cierto? Es que lo que Él necesita es a Cristo para poder ser el papá y la mamá que Dios quiere que sea. Así que en términos simples y sencillos, el mensaje que Dios nos va a hablar en esta mañana es acerca de, la pregunta es, ¿qué significa ser padres cristianos? ¿Cómo criar a nuestros hijos? ¿Cómo aconsejar a nuestros hijos si son adultos? De acuerdo a la voluntad de Jesús como el Señor. ¿Qué significa confiar en Jesús como un papá y una mamá? Veremos la diferencia entre una paternidad centrada en Dios y una paternidad centrada en tus propias ideas. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la misión, ¿no es cierto?, de ser padres que crían a hijos o aconsejan a hijos, siendo adultos, de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo al propósito de Dios, no al nuestro. Y Dios te dice de forma muy clara, un versículo bíblico, te está diciendo por medio de las palabras del apóstol Pablo, ustedes los padres no exasperen a sus hijos. Y los adolescentes dicen, pastor, por fin lo dijo. Por fin me tiró un salvavidas porque la semana pasada ya me estaba ahogando, ¿ya? Así que los jóvenes deberían estar aquí también contentos al escuchar esto y es genial que Dios le hable a hijos y a padres. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? Y ustedes saben que para poder entender un texto, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos entender el texto entonces en su contexto, y los papás que escucharon esto, ellos saben dónde vivían. Ellos vivían en la ciudad de Éfeso, que es la actual Turquía, ¿ya? Eran padres que habían entendido durante mucho tiempo una paternidad influenciada en la cultura romana. Entonces los padres de Éfeso estaban influenciados por eso. Así que al igual que esos padres, nosotros en este otro lado del tiempo, ¿no es cierto? Y siendo padres occidentales, nosotros queramos o no, estamos siendo influenciados por el pensamiento de nuestra cultura en términos de la crianza. En ese tiempo, la cabeza romana de una familia estaba liderada por un padre que ellos le llamaban el pater familias. Y si tú eras entonces un papá romano, tú tenías entonces el control, el poder absoluto sobre tu familia. Tú ponías las reglas, tú ponías las normas y ahí se hacía lo que tú decías. Tú podías castigar a tus hijos como a ti se te antojara. Tú podías disponer de tus hijos como tú quisieras. Tú podías tomar a tus hijos y venderlos como esclavos y usarlos para tus propios intereses y fines. Podías hacerlos trabajar duramente en tus proyectos personales y disponer del tiempo de tu hijo, de las fuerzas de tu hijo, como a ti se te diera la gana. Pero queridos, nosotros no necesitamos ser un pater familias, un padre romano, para tener la misma mentalidad y el mismo corazón que se tenía en esa cultura. Los padres romanos obligaban a trabajar a sus hijos en sus campos.
como unos verdaderos esclavos. Pero nosotros, a este lado de la cultura, podemos sacrificar a nuestros hijos para poder proteger nuestra propia reputación. Usarlos a ellos para poder tener una imagen delante de esta sociedad. Es decir, que como verdaderos tiranos, usar a nuestros hijos para poder ser aceptados en la sociedad. Estudia esto, haz esto, no te comportes de esta forma, para poder estar en el círculo, para que la sociedad tenga una buena opinión de ti. Así que en la cultura del siglo I, en Éfeso, los padres varones se habían impregnado de esta idea de la cultura romana, el gran poder que tenemos los papás. Así que tú podías, en esa cultura, tú podías edificar a un hijo o podías derribar a tu hijo. Y el deseo de Dios para nosotros es que Cristo transforme nuestra paternidad y crianza. Queridos, nosotros necesitamos el poder del Evangelio y la llenura. ¿Qué significa la llenura? Significa el estímulo, la influencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder mortificar, es decir, para poder matar una paternidad basada en nosotros mismos. Ustedes, padres, dice el texto bíblico, no exasperen a sus hijos. Otras traducciones dicen, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Otras dicen, no irriten a sus hijos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Hay una parte del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo usa la misma palabra en el original griego y usa el mismo verbo, provocar, irritar. ¿Dónde lo usa? Lo usa en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Y esta idea nos ayuda a nosotros a comprender qué es lo que quiere decir Pablo cuando está hablando de crianza. Y dice así, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. La misma palabra. ¿Te diste cuenta? El espíritu de Pablo fue provocado a ira cuando vio que la ciudad y los ciudadanos, en fondo, atenienses, se habían entregado su corazón a los ídolos. ¿Te das cuenta? Así que cuando el apóstol Pablo, cuando Dios mismo en esta mañana te está diciendo, ustedes padres, no exasperen a sus hijos, Dios nos está diciendo que nuestra idolatría, mira lo que estamos diciendo, que lo que está pasando en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, dice que nuestra idolatría enardece el espíritu de nuestros hijos. Cuando nosotros amamos los ídolos, cuando nosotros servimos a los ídolos, cuando nosotros entregamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestros afectos a la idolatría, lo que estamos haciendo es que estamos estimulando pecaminosamente el corazón de nuestros hijos. Así que lo primero que Dios te dice en esta mañana en cuanto a la paternidad es que debes vigilar tu corazón de la idolatría. Queridos, nosotros podemos edificar a nuestros hijos o los podemos derribar entregando nuestros corazones a afectos idólatras. Y esto es tremendo, porque el pasaje nos está diciendo que en primer lugar de enfocarnos en las actitudes de nuestros hijos, tú como papá debes cuidar y trabajar en tu corazón. Y esto es un mandato del Señor. Significa que en tu misión como papá y mamá es esforzarte. ¿En qué? Es esforzarte en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder matar y mortificar aquello que tiene un gran valor en tu alma. Tú necesitas entrenar tu corazón para saber cuáles son aquellas cosas que amas en la vida, que no son Cristo y que se están volviendo destructivas para tus hijos, sean pequeños o tus hijos adultos que viven en casa. Mira lo que te voy a decir ahora. Eleva alguna cosa o alguna relación en tu corazón tan alto y esa cosa o esa relación va a caer con tanto peso en el corazón de tu hijo para poder derribarlo.
Ahora les pregunto entonces, ¿qué es aquello que nosotros estamos, qué es aquello que tú estás elevando en tu corazón como un ídolo que está causando una piedra de tropiezo en el corazón de tu hijo? El mensaje de Jesús fue muy claro. Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa apartarse de algo que ha tomado el lugar de Dios. Entonces, si tú tienes hijos pequeños o adultos, tú eres llamado en esta mañana a no exasperarlo, a no estimular su corazón pecaminosamente con tu idolatría. Entonces eres llamado a arrepentirte y dejar de amar aquel ídolo, dejar de confiar y abandonar tu seguridad en ese ídolo para volverte a Jesucristo. Y como padres cristianos necesitamos saber que nuestra verdadera libertad está en Él. Queridos padres, solamente Cristo puede tratar con nuestro pecado en lo más profundo de nuestro corazón. Solo el Evangelio y la obra poderosa del Espíritu Santo pueden abrir nuestro corazón, justamente nos pueden capacitar para no dañar a nuestros hijos. ¿Quién conoce lo más profundo de nuestros corazones? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? No podemos cumplir nuestra misión como papás si estamos desligados de Cristo. Es imposible. No podemos hacerlo. Y si intentamos hacerlo, vamos a hacerlo de acuerdo a nuestra propia sabiduría. Y con esto en mente, llegamos entonces a nuestro segundo punto de enseñanza, que es el Evangelio, es la única enseñanza que transforma el corazón de nuestros hijos. El apóstol Pablo en el mismo versículo 4 dice, ustedes los padres, edúquenlos en la disciplina del Señor. Una de las cosas que debemos saber como papás y mamás es que todos nosotros educamos. Siempre educamos. Entonces el punto en cuestión no es la educación. El punto en cuestión es que si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. El punto es el siguiente. ¿Estamos educando a nuestros hijos en la disciplina del Señor o lo estamos educando con nuestra sabiduría humana? Y desde el punto de vista de la sabiduría humana, existen varios tipos de crianza. Por ejemplo, está la crianza democrática. En segundo lugar está la crianza flexible. En tercero, la crianza permisiva o abierta. La cuarta, la laissez-faire. La quinta, la normativa. La sexta, la experiencial. La séptima, la liberal. ¿Cuál es la crianza democrática? Implica cuando tú escuchas al niño, ¿no es cierto? O a tu hijo. Te interesa saber lo que él opina, ¿no es cierto? Y muchas veces tomamos como decisiones en conjunto. ¿Qué significa eso? Que tú tomas la decisión, ¿no es cierto? Pero te interesa saber lo que tu hijo piensa. Pero es el papá y la mamá quien marca la pauta. No es que tu hijo gane, sino que tú tomas en cuenta la opinión de tu hijo. Hijo, ¿qué deporte vas a escoger? ¿Fútbol, básquetbol, voleibol? ¿No es cierto? Hijo, ¿qué fruta vas a comer? No, no quiero fruta. No, te estoy diciendo qué fruta vas a comer de postre o en la mañana. Elige entre manzana, plátano o uva. Hay una guía, ¿no es cierto?, de un padre, pero hay una participación del hijo. La crianza flexible. En estos casos, cuando el papá y la mamá dicen, parece que me excedí en quitarte algo, tanto, así que mejor lo vamos a replantear. Es cuando un papá dice, mejor, ¿sabes qué? Somos capaces de conversar con nuestro hijo. Está la crianza permisiva. Esta crianza tiene grandes rasgos de negatividad. Es cuando los papás dejan hacer a sus hijos lo que ellos quieren. Por ejemplo, cuando tu hijo te va y te dice, yo quiero ponerme un aro. Y el papá dice, ¿sabes qué buena onda? Qué simpático. Ya, bueno, póngase el aro. Y sus papás avalan la mayoría de muchas malas decisiones de sus hijos. Este tipo de crianza puede ser estricta en algunas cosas, pero al mismo tiempo puede ser relajada en otras. Por ejemplo, tú puedes ser un padre estricto en el comportamiento de tu hijo en el colegio, pero por ejemplo puedes ser muy, pero muy relajado en su uso de su celular.
Queridos padres, hay hijos que te dicen, mis papás no pueden revisar mi celular porque es parte de mi intimidad, es parte de mi privacidad. No, eso podría ser en otro país, no en nuestra cultura. Porque acá en Chile, un hijo menor de 18 años está bajo el cuidado de su papá y su mamá. Los padres tienen la obligación de revisar lo que hay en el celular de sus hijos. Y si eres un abuelo, siendo padre o madre putativa de tus nietos. Queridos padres, dejar a tu hijo o a tu hija sin la supervisión de lo que mira y escucha en su celular es como dejar a tu hijo o a tu hija parada en una esquina en una plaza de Concepción en la noche. Y tenemos la crianza laissez-faire, que es una palabra francesa que significa haz lo que quieras. Es una crianza sumamente destructiva. Es cuando tú piensas que dejando ser a tu hijo o a tu hija, ellos van a estar mucho más plenos y felices. Que llegue a la hora que quiera, que coma lo que quiera. Padres dicen, si yo le pongo reglas, tengo tanto estrés en mi cabeza que prefiero en realidad no complicar su vida, ni la vida ni de mi esposa, ni después llegar de la pega. Y ponerle una regla. Muchos padres no ponen una guía a sus hijos y son sus propios hijos los que terminan poniendo sus propias reglas y estableciendo su propio camino. ¿Acaso el proverbio no dice? Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bienestar, pero son caminos de destrucción. La mentalidad de estos padres es que mientras más dejas a tu hijo ser y escoger lo que él quiere, tú crees que él va a ser más feliz y más pleno. Si quiere, se ducha. Si no quiere, que no se duche. Si quiere ver tele o jugar al computador hasta tarde, que lo haga. Si quiere usar su celular como él quiere, que lo use. Está la crianza también, la crianza normativa. Son padres que usan la norma, la estructura, la regla como un estilo de crianza. Un crianza bastante estricto, algunos le dicen en el fondo es como un campo militar, ¿no es cierto? Aquí es como estar en un regimiento. Muy centrada en la orden, en las reglas y en las normas morales, pero está muy lejos de buscar guiar el corazón del hijo. Entonces este tipo de crianza lo que hace es que busca corregir las malas actitudes, es decir, el cascarón, pero no se preocupa de poder pastorear el corazón y donde surgen las inclinaciones del alma, es decir, el corazón, los afectos y el espíritu de tu hijo. Hay otro tipo de crianza que es la crianza basada en la experiencia. Padres que han tenido malas experiencias con sus padres y buscan no repetir el patrón. Mi papá fue así, yo no quiero ser así como él. Fue muy estricto, fue muy abusivo. Entonces tú buscas no repetir el patrón y buscas darle a tu hijo la mayor cantidad de lindas experiencias para poder marcar su vida y su historia. Pero hay otra crianza que es la séptima, que es la crianza liberal. Y este tipo de crianza es la de mentalidad abierta. Es cuando los padres dejan que la cultura moldee el pensamiento de sus hijos. Y de esta forma, los hijos llegan a tener una cosmovisión y un carácter influenciado por sus amigos, por lo que leen, escuchan, por lo que dicen, lo que se dice en la universidad y por la cultura misma. La cultura finalmente se ha transformado en el papá y la mamá de este chico. Y tú te has transformado solamente en un mero espectador de ellos. Así es como la mayoría de nosotros, una mezcla de esto, es como nosotros criamos a nuestros hijos. Y el apóstol Pablo dice, padres, críen a sus hijos en la disciplina del Señor.
Así que el llamado de Dios en esta mañana para tu vida es cambiar tu mentalidad respecto a la crianza y buscar establecer en nuestros corazones una crianza centrada en Cristo. Queridos, seríamos los padres más ingenuos de esta ciudad al creer que los malos hábitos de nuestros hijos y sus pecados más profundos del corazón serán quitados solamente por osmosis o por un proceso natural. Thomas Chalmers, pastor escocés, escribió un sermón titulado El poder expulsivo de un nuevo afecto. Él dice la siguiente idea: la mejor manera de echar fuera un afecto impuro es dejar entrar uno puro. Esto se parece mucho a esta ilustración que es un clavo saca a otro clavo. ¿La han escuchado? Mi papá desde pequeñito me enseñó a martillar. Siempre lo veía con un martillo, yo siempre estaba al lado de él. Me enseñaba cómo tomar el martillo. Entonces él en toda esta experiencia me entrenó para poder saber cómo sacar clavos de una madera con otro clavo. Entonces al principio se veía muy difícil. No entendía cómo un clavo incrustado podía ser sacado con otro clavo. Pero cuando logré atrapar la idea, no había clavo pequeño que no fuera removido. Y hasta el día de hoy ocupo la técnica. La clave era tomar un clavo derecho y fuerte, ponerlo encima de la cabeza del clavo incrustado y martillar hasta remover el clavo viejo. ¿Lo tienen? Thomas Chalmers dice: la mejor manera de echar un afecto impuro es dejar entrar uno puro y poderoso. Mientras más evangelio sea clavado en el corazón de tus hijos, los afectos impuros del orgullo, la insensibilidad y la soledad serán removidos. Entonces nosotros necesitamos recordar una y otra vez que es imposible que los malos hábitos de nuestros hijos, aquilatados en nuestro corazón, en su espíritu, en su alma, desaparezcan mediante un proceso de extinción natural. Nunca sus afectos impuros serán removidos a través del razonamiento o a través mediante la fuerza humana. Ellos necesitan la disciplina del Señor. Entonces, una vez más, si tú eres un papá o una mamá cristiana que se ha arrepentido de tus pecados y confiesas a Jesús como Salvador personal de tu vida y Señor de tu vida, Dios te manda en esta mañana a criar a tus hijos en la disciplina del Señor. Queridos, no es una sugerencia. No es una sugerencia dentro de otras sugerencias. Esto es un mandato, es un imperativo, es una orden si Jesús es tu Señor. Ya que fue Jesús quien reclutó y encomendó al apóstol Pablo a enseñar a los efesios. Entonces, si tú me preguntas, Cristian, dame otra razón por la que yo debería disciplinar a mis hijos en el Señor, la respuesta es súper sencilla y es rápida. Sería porque nuestro Padre Celestial nos disciplina a los que somos hijos amados que estamos en Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Aquí viene la razón, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, queridos hermanos y amigos, no disciplinar el corazón de tu hijo es una declaración abierta y pública de que no lo amas y de que ellos están viviendo como meros huérfanos. Mira lo que dice Hebreos 12, verso 8. Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos, es decir, huérfanos. La pregunta que deberíamos hacernos entonces, ¿cuál es el objetivo de la disciplina del Señor? Hebreos también 12 te lo responde, versículos 10 y 11. Nuestro Padre Celestial nos disciplina ¿para qué? Para nuestro propio beneficio y para que participemos de su carácter.
es decir, de su santidad. Claro, dice, claro que ninguna disciplina en el momento nos pone alegres, al momento justamente de recibirla, sino que más bien nos pone tristes, dice Hebreos. Pero dice, después de haberse ejercitado en ella, esta, dice, nos produce un fruto apacible de justicia. ¿Te das cuenta? Un fruto apacible de justicia. Paz en nuestro corazón. Paz en el corazón de nuestros hijos. Justicia como un fruto en su alma, en su espíritu. ¿Qué significa entonces criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor? La palabra disciplina significa entrenar a tu hijo con el Evangelio para corregir su corazón, dos cosas, débil y terco. Entonces, un padre que cría en la disciplina del Señor es un entrenador. Entonces, primero, entrena a tus hijos. Segundo, recuerda que eres un entrenador del Evangelio. Y en tercer lugar, entrena su corazón. No solamente sus conductas, sino que su alma y su espíritu. La disciplina del Señor es un testimonio poderoso en nuestra ciudad y en nuestro universo entero, en el cosmos entero, de que amamos a nuestros hijos. Y su objetivo tiene como propósito producir frutos apacibles de justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú disciplinas a tu hijo con Cristo, si tú ejercitas su corazón débil y torcido por la gracia de Dios, se va a producir una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados en ella. ¿Te diste cuenta? Una cosecha de justicia y de paz para sus corazones. Eso es lo que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las implicancias entonces, queridos papás y mamás? Dios nos llama hoy día a criar a nuestros hijos pequeños y aconsejar a nuestros hijos adultos en el temor del Señor. Ellos necesitan tener una visión más grande del Dios santo, santo, santo. Ellos necesitan crecer en el temor del Señor. ¿Por qué mi corazón necesita a Jesucristo? ¿Cuándo disciplinar a nuestros hijos? ¿En qué momento? Cuando ellos están mostrando patrones de rebeldía. ¿Por qué deberíamos disciplinar a nuestros hijos? Porque nuestro Padre Celestial disciplina nuestra rebeldía y nuestra terquedad. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Tú puedes usar una escala del 1 al 5. Por ejemplo, cuando tus hijos te suben el volumen de voz, aunque sea un hijo adulto, marca 1 en la escala. Cuando tus hijos se resistan a cumplir una tarea asignada, marca 2. Cuando tus hijos persisten en el orgullo y en la terquedad, marca 3. Adviérteles de la escala y de que se aproxima la disciplina. Y cuando llega el número 5, aplica la disciplina con justicia y paz en tu corazón. Y en ningún caso con ira y con rabia. Es mejor no aplicarla en ese momento y aplicarla cuando tu corazón esté en paz. Siéntate a conversar con él. Por ejemplo, haz buenas preguntas enfocadas en su corazón. Querido hijo, ¿por qué tu corazón se llenó de tanta rabia? ¿Qué es lo que estabas deseando tanto que domina tu corazón al punto de no querer obedecer? Tu placer, tu comodidad, tu pasión al juego. Recuérdale a tu hijo que debajo de su pecado de rebeldía se esconde un ídolo destructivo que él está amando. Y dile que los ídolos nunca satisfacen, que es como llenar una cisterna rota. Nunca llenan, solamente nos decepcionan. Dile que los ídolos no son capaces de cumplir sus promesas para siempre. Dile que ese ídolo está tomando el lugar de Dios. Dile que el pecado nos cansa interiormente y que nos asfixia. Y que por su pecado Jesús tuvo que morir como un hombre maldito en una cruz. Recuérdale a tu hijo la grandeza y la belleza de Jesucristo.
y dile que solamente Cristo puede tratar con su pecado. Dile que un día Jesús volverá por segunda vez con toda su gloria para poder buscar a los suyos y juzgar al mundo con justicia. Y dile que el único que puede tratar con un corazón atormentado es Cristo. Dile que Él necesita tener una esperanza mucho más grande que la que este mundo puede ofrecer. Y dile que el Evangelio es poder para salvarlo. Y cuando Él te diga, papá, no puedo, dile, esa es la respuesta. Porque todo esto depende de la maravillosa gracia de Dios. Ora por Él. Ora por su corazón, por su espíritu, por su alma. Y toma la medida disciplinaria pensada previamente. Hace un par de años atrás, con esto voy terminando, hablaba de paternidad con un pastor. Siempre los amigos cristianos tienen algo bueno que enseñarnos. Él me decía con mucha razón que nuestra paternidad debe ser un reflejo de la paternidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra forma de ser padres, nuestro carácter, nuestra forma de criar, lo que somos, deben reflejar la paternidad de nuestro Padre Celestial. Debería ser tu paternidad una metáfora viviente de la paternidad de Dios. Hoy día es un día de arrepentimiento para nosotros los papás. Papás y mamás, o papás de hijos adultos, por no amar a nuestros hijos como Dios quiere que los amemos. Por haberlos derribado tantas veces. Ser una piedra de tropiezo para su conocimiento del Señor. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. Quiero terminar con las palabras de un pastor inglés, Lee Gattis. La fe, la única fe, puede traer calma a un corazón atormentado, y esa calma solamente la puede traer Cristo nuestro Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. Tu corazón, mi corazón, nuestros corazones, como un hijo, como un padre, nunca estará tranquilo a menos que encuentre a Cristo, quien es el único camino al Padre y el único en quien podemos tener vida en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.